13, 14. El tema es el yelmo de la salvación. El tema es el yelmo de la salvación, un tema importantísimo. Vas a aprender muchas cosas sobre la salvación y vas a entender cosas muy importantes. Mira lo que dice Efesios 4, versículo 13 y 14. Hay mucha diferencia entre la información que tienes y el verdadero conocimiento. Muchas de las veces tú y yo podemos estar informados de un tema, haber recibido información de algo, pero no tienes el conocimiento pleno o el conocimiento completo o el verdadero conocimiento total del tema. Es como, por ejemplo, tú y yo tenemos la información de que en Sinaloa hay cárteles de droga. Te pregunto, ¿pero sabemos dónde están? ¿Quiénes son? ¿Cuántos son? No sabemos, no tenemos el conocimiento total. Tenemos cierta información nada más. ¿Sí? Tenemos cierta información. Al igual y cosas, por ejemplo, sabemos, tenemos información de cómo es, qué hace o cómo vive o a qué se dedica o qué cosas hace un gobernador del estado. Tenemos información, pero no tenemos el conocimiento pleno de lo que es realmente ser un gobernador. ¿Sí? Entonces, aprende esto. No es lo mismo tener información que tener el conocimiento pleno de algo. Y muchas de las veces así nos pasa a nosotros. Tenemos información de algo, hemos escuchado algo sobre la salvación, pero ¿tienes el conocimiento pleno? ¿Sabes más de la salvación? ¿Cuántos versículos te sabes de salvación? El tema de la salvación. Vamos a aprender cosas muy interesantes en cuanto a la salvación. ¿Y qué dice Efesios 4:13? ¿Me lo pones, Martín? Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dice, del conocimiento del Hijo de Dios, que tengamos el conocimiento del Hijo de Dios. ¿Y cuál va a ser el resultado? Ojo, versículo 14, el resultado va a ser para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres para engañar, que para engañar emplean con astucias artimañas del error. En cuanto a este tema de la salvación, fluye una información muy morbosa, que es el tema de si la salvación se pierde o no. Y teólogos de hace muchísimos años atrás crearon esta morbosidad, ¿sí? Arminio y Calvino crearon esta morbosidad, uno diciendo que no se pierde y el otro que sí se pierde. Y a partir de allá para acá, entonces, nacen nuevos youtubers en internet descubriendo el hilo negro. La salvación no se pierde. Y nacen youtubers en nuestros tiempos diciendo la salvación sí se pierde. Por eso yo tengo 30 años en el evangelio y eso es viejo para mí. Pero hoy, como tenemos las redes sociales, hay youtubers queriendo descubrir el hilo negro. Eso es nuevo para mí. Hace 30 años aprendí yo sobre ese tema. Y ministros más viejos, pues más viejos ministros de hace 50 y hace de 100 años aprendieron de ese tema. Mientras youtubers hoy en día quieren descubrir el hilo negro, quieren atraparnos con tonterías en cuanto al tema de la salvación. Pero algo es más importante que si se pierde o no. Hay algo más importante que eso, que si la salvación se pierde o no. ¿Sabes qué es lo más importante? La salvación se vive. Eso es lo importante, la salvación se vive. La salvación se vive, más allá de que si se pierde o no. Es muy importante que aprendas a vivir en la salvación. Y de eso se trata. Vamos a ver esta enseñanza. Dice
Os ha nacido un Salvador. Os ha nacido un Salvador. Número uno, vamos a ver dos puntos importantes en esta enseñanza. El primer punto es, vamos a ver el poder de la salvación. El punto número dos, vamos a ver la protección de la salvación. ¿Por qué? Porque nos ha nacido un Salvador. ¿Por qué? Porque nuestra relación con ese bebé que nació, con ese Señor Jesucristo que tenemos es ser salvados. ¿Sí? Entonces, número uno, vamos a ver que la salvación es poder de Dios. Dice Mateo 1:27, salvará a su pueblo de sus pecados, es decir, errores, equivocaciones, problemas y debilidades. Dice, Jesucristo vino a la tierra para salvarnos de nuestros pecados, y es aquí donde nosotros, iglesia, nos equivocamos. ¿Qué cree? Fíjate, abstractamente o inconscientemente, ¿qué crees que es pecado? Todo lo malo, ¿verdad? Entonces, fíjate bien, estamos equivocados conceptualmente tú y yo. Fíjate bien. Pecado es rayársela a tu esposa cuando te enojas, ¿sí? O viceversa. Pecado es rayársela a tu vecino allá en la calle porque te hizo algo. Pecado es rayársela cuando vas manejando a alguien. Eso es pecado. De eso vino a salvar Jesús. Pero lo que te digo, vemos muy abstracto la palabra pecado, de maldad. O sea, no sé qué estándar, lo vemos tan espiritual la palabra pecado, que no creemos que Jesús nos vino a librar de ese pecado. La incredulidad es pecado, la duda es pecado, dice la Biblia, y Jesús vino a librarnos de eso. ¿Sí? Por eso te digo, ¿a qué le llamas pecado? Pecado es ser una persona violenta, peleonera. Jesús vino a librarnos de esos pecados. Pecado es ser una persona de vicios. Los viciosos, dice la Biblia, no entrarán al cielo. Eso es pecado. De eso vino a librarnos Jesús. Pero, no, yo le doy gracias a Dios porque Él perdonó mis pecados. Y seguimos siendo todas esas cosas que mencioné. Entonces la pregunta es, ¿entonces de qué pecados te libró? ¿A qué le llamas pecado? ¿A no ser el diablo? ¿A qué le llamas pecado? Ser un argüendero, mitotero, también es pecado. Porque los chismosos no van a entrar al cielo, dice la Biblia. No, pero Dios ya me libró de mis pecados. Entonces, ¿a qué le llamas pecado? ¿A qué le llamamos pecado? ¿A qué? ¿A qué, perdón? Eso, a equivocarnos, a actuar mal, a proceder. Eso es, pecado es en su raíz original equivocarte, errar. Hijo, le agarré a Dayana y le pegué una buena ofendida. La regué, me equivoqué, pequé. ¿Sí me explico? Le robé a Mariana, me equivoqué. ¿Sí? Me peleé con Jonathan, me equivoqué. La regué. Eso es pecado, errar. De eso nos vino a librar Jesús. De eso nos vino a salvar Jesús. Y si logró quitar eso de nuestras vidas, entonces ¿qué logró hacer? Salvarnos. ¿Verdad? Por eso le digo que va más allá, eso es básico, de si voy al cielo o no, si la pierdo o no la pierdo. Más bien pregunta si la tienes. Antes de perderla, averigua si la tienes. Y de eso se trata la enseñanza. Nada más te lo estoy diciendo para captar, ya los tengo entretenidos, quería captar su atención, porque mira, de aquí para adelante viene buena enseñanza.
muchos versículos muy buenos. Romanos 1:16 dice, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo no es solo filosofía, es poder, es habilidad para salvación, es decir, para liberar, para cambiar y transformar. Romanos 1:16, ¿qué dice? Oh, me avergüenzo del evangelio porque es que el evangelio es poder para salvar, poder para liberar. Eso es salvar. Salvar es liberar, salvar es cambiar, salvar es recuperar. Eso es salvar, recuperar. Entonces es poder para cambiar, para transformar, para liberar, para recuperar. Entonces el evangelio no es. La salvación no solamente se cree, también se vive. La salvación no es solo una idea. La salvación no se, fíjate bien, la salvación no se debe debatir, se debe vivir. Romanos 10:10, ¿qué dice? Romanos 10:10 dice, con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. No basta creer, completa tu salvación el actuar. Con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. La salvación no se debate, la salvación se vive. ¿De qué me sirve yo andar alegando de que la salvación mía no se pierde si yo sigo siendo marihuano? ¿Sí? ¿De qué sirve que andar averiguando que la salvación no se pierde si yo sigo siendo drogadicto o vicioso, o sigo siendo fornicador, o sigo siendo adúltero? ¿De qué sirve? De nada. Mira, nos salvó. Es un hecho, es una realidad y es un poderoso acontecimiento espiritual. Nos salvó. ¿Sí? Tito 3:5. Aquí vamos a aprender cosas muy interesantes. Tito 3:5. Tito 3:5. Mira lo que dice. Aquí vamos a aprender cosas importantes que le dan vida a la salvación. Aquí vamos a aprender cosas importantes que testifican de la salvación. Decía Romanos, con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. Ese versículo es muy importante, ahorita lo vamos a retomar. Ahora vamos a leer Tito, dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. El 6, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Señor. Aquí hay tres palabras muy importantes. La palabra número 1 que vemos es, nos salvó por el lavamiento. ¿Sí? Palabra número 2, la regeneración. Y la palabra número 3, la renovación. Nos salvó a través del Espíritu Santo. Nos salvó. ¿Sí? ¿Cómo? Vamos a ver lo que significa. Entonces, aspectos y frutos de la salvación son estas tres palabras. Estas tres palabras son frutos, son aspectos. Aspectos es lo obvio, lo evidente, lo que se ve. Eso significa la palabra aspectos. Entonces, número 1, lavamiento. Lavamiento. ¿Qué significa? Significa purificación espiritual, quitando el pecado. Y ojo, lavamiento. Jesús te lava. Jesús te lava de tu pecado. O sea, lo quita. Entonces, si Jesús quitó tu pecado, escucha bien esto. Si Jesús quitó tu pecado, al quitar el pecado, dice que es poder para salvación. El evangelio es poder para cambio. Si Jesús te lavó tu pecado, si Jesús te lavó, si Jesús te limpió espiritualmente, quiere decir que rompió las ataduras que te mantenían en ese pecado
rompió el poder espiritual que ese pecado tenía sobre tu vida. Eso significa salvación. Si Jesús te salvó, quiere decir que rompió el poder que había, el poder espiritual, el poder que había sobre ti para que vivieras esclavizado en ese pecado. Eso significa lavamiento. Lavamiento significa purificación espiritual, o sea, quitar el pecado y su poder sobre nosotros. Eso significa lavamiento. Vamos a leer el punto la otra palabra. La otra palabra que encontramos dice regeneración. Dice, por el lavamiento, dice, ¿cómo dice el versículo? Dice, por el lavamiento de la regeneración. O sea, estar unidos, ese lavamiento que Jesús hizo un lavamiento que te llevó a tal grado de regeneración. Hizo un lavamiento que te llevó a tal grado de regeneración. ¿Y qué significa la regeneración? Significa renacimiento. Significa corazón nuevo. Significa vida nueva. Nos salvó por el lavamiento de la regeneración, ¿sí?, que hizo en nuestras vidas. Nos lavó, quitó todo lo malo, todo lo que no debería estar en nuestras vidas, a tal grado de dejarnos en un estado nuevo, rompiendo el pecado, rompiendo toda atadura, rompiendo toda maldad. Vamos a ver la tercera palabra, renovación. Renovación significa hacer nuevo algo, hacer cambios notables o volver a su estado original algo. Eso significa renovación. Hacer una renovación a tal grado de hacer cambios notables en nuestras vidas. O sea, simple. El que soy, ya no soy. El que era, ya no soy. Así de sencillo. Eso es salvación. No si se pierde o no. Eso es salvación. Un trabajo espiritual que Dios hace en la vida de una persona. Eso es salvación. El trabajo que Dios hace en la vida de una persona, dice, y lo hizo por el derramamiento del Espíritu de Dios que ha hecho en nuestras vidas. O sea, es el Espíritu de Dios el que constantemente está manteniéndonos en la renovación de nuestras vidas. Entonces déjame leerte esta viñeta rápidamente, porque quiero avanzar. Dice Romanos 6:6, ponme Romanos 6:6, Martín, no lo tienes, fíjate bien lo que dice Romanos 6:6 y 7. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, ¿con quién? Con Jesucristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido. ¿Qué va a ser destruido? El cuerpo del pecado. Y fíjate lo que dice ahí, con un objetivo, dice, a fin de que ¿qué? De que no sirvamos más al pecado. O sea, si yo era un viejo chismoso, mitotero, y he sido salvado de eso, ¿qué quiere decir que ya no voy a hacer? Viejo chismoso y mitotero. Eso se llama salvación. Eso es salvación. Porque vemos el pecado muy abstracto, como si, ay, Dios nos hizo libre de nuestros pecados, como si pecados fueran otra cosa. No, pecado es nuestra mala vida. Eso es pecado. ¿Sí? Si yo le ando haciendo, si yo soy muy maldoso y le hago daño a personas, por ejemplo, hay personas muy, ¿cómo se dice? Lo voy a decir coloquialmente, amarrar navajas, no, hacer pelear una persona con otra. Sí, oye, fíjate lo que me dijo y mira lo que amarrar navajas. Bueno, pues si yo soy así, porque eso está mal, porque eso es error,
eso es vivir equivocadamente. Bueno, Jesús vino a librarnos de ser esas personas. A fin, dice, dio su vida para que así como Él sacrificó su vida, nosotros sacrifiquemos la nuestra con el objetivo de ya vivir de una forma muerta a esa vida que teníamos. Eso es salvación. Eso es salvación. Salvarnos de la horrible persona que éramos. Eso es salvación. El 7 dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Ahí está. Entonces no se trata de si se pierde o no, se trata de si la tienes o no. Porque ¿qué dice? El que ha muerto ha sido justificado, y el que no ha muerto no ha sido justificado. Y el que no ha muerto sigue haciendo lo que hacía. Y si sigue haciendo lo que hacía, no ha muerto. Y si no ha muerto, no ha sido justificado. Y si no ha sido justificado, ¿no ha sido qué? Lo enseño, iglesia, porque a ti y a mí tenemos el privilegio, ¿verdad? Que vivimos en esta época que las redes sociales son una bendición, pero también son un problema. Y hay gente cuenteándonos, y te estoy enseñando sana doctrina. Porque ¿sabes qué? Mi objetivo es vivir poderosamente aquí en la tierra, y que tú también vivas poderosamente aquí en la tierra, que alcances, que crezcas todo. Eso es lo que yo quiero para mi vida. Si yo supiera que esto está mal, yo buscaba otra cosa. Así de sencillo. Si yo supiera que no me voy a estar engañando a mí mismo. Yo quiero vivir poderosamente en esta tierra y quiero también estar maravillosamente en el cielo. Y te lo enseño porque también quiero que vivas igual. Mira, Romanos 6:22. Mas ahora, Romanos 6:22 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces, el fruto de haber ¿qué? De haber sido liberado del pecado es la santificación. ¿Qué significa eso? Que el fruto de haber sido liberado del pecado, o sea, yo ya Dios me liberó, sí Señor, yo pido perdón por mi pecado, ya no voy a ser ese viejo chismoso mitotero que era. Entonces ya fui liberado de eso. Lo digo porque te digo, se va muy abstracto el tema del pecado, ¿sí? Entonces, el fruto de esa oración es la santificación. El fruto de esa oración es la santificación. ¿Sabes cuál es el fruto? Sí, ¿sabes qué significa santificación? Significa separación, apartado, como dice Miguel. Entonces, el fruto de esa oración va a ser yo apartarme de ese modelo de viejo mitotero que yo era. El fruto de esa oración va a ser eso. Entonces, si obtengo como fruto la separación, quiere decir que mi oración fue efectiva, productiva, fue buena, fue sincera, fue honesta, fue verdadera. Pero si mi oración la hago y siendo ese viejo sinvergüenza y mitotero, y bueno, ¿cómo era? Ya se me olvidó. Bueno, sigo siendo ese. Entonces, ¿qué pasó con esa oración? No sirvió. Entonces, ¿soy salvo? No estoy hablando de la vida eterna, estoy hablando de la vida natural. No estoy siendo salvo de ese personaje que yo era.
No estoy siendo salvo del personaje que yo era. Sigo siendo el mismo personaje. No ha operado la salvación de Jesucristo en mi vida. ¿Sí? Por eso le digo, una cosa es estar informado de algo. O sea que escuché 2 minutos de alguien que dijo la salvación no se pierde por esto y por esto y por esto. Entonces ya sé. Entonces ya sé. ¿A mí qué me va a decir el pastor? Si yo escuché en YouTube a fulanito y que tiene 200,000 y 1,000,000 de seguidores. Yo sé que están serios y aprendiendo. Bueno, entonces la salvación se vive. La salvación es un poderoso cambio que opera en nuestro interior a través de la obra maravillosa y poderosa de nuestro Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo. Eso es la salvación. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a pasar a punto número 2, la protección de la salvación. Entonces, aquí vamos a aprender, iglesia, a vivir en la salvación. Como les decía al inicio, yo le doy gracias a Dios porque estás aquí. El que estés aquí habla de que Dios está operando en tu vida. Habla de que Dios está obrando en ti. Había un punto muy importante en el punto anterior, que era la renovación. La renovación es un proceso. Y yo te voy a decir algo, Dios ya ha hecho cosas en tu vida, ya ha hecho cambios. En algunos, ahí les voy a bromear un poco, en algunos un cambio muy notorio, en algunos un cambio muy pequeño, pero cambio, sí, al fin de cuentas. Ahí que casi no se nota, solamente tú, ¿verdad? Pero cambio al fin de cuentas. A lo mejor pareciera que nomás es venir a la iglesia, pero ese es cambio. ¿Sí? O sea, algo está haciendo Dios en tu vida. Y el objetivo de esta enseñanza es que sigas en esa renovación, sigas en esa transformación, sigas en ese cambio, dejando que el poder salvador de nuestro Señor Jesucristo siga operando en las demás áreas de nuestras vidas. Yo necesito seguir siendo salvado de mí mismo, de más cosas en mi vida. A veces la pereza me quiere atrapar y detener en mi vida. Yo necesito ser salvado de esa pereza, porque yo sé que Dios tiene cosas más grandes para mí en mi vida, y solamente esforzándome las voy a lograr. Entonces yo necesito ser salvado de la pereza. Hay veces que el conformismo viene a mi vida, pues ya soy un pastor, ya Dios me usa, o sea, ya estoy bien. Yo necesito ser salvado del conformismo. O sea, ¿de qué se trata eso? Mantenerme a salvo, mantenerme en la dimensión de la salvación, de las cosas tóxicas, de los engaños tóxicos del diablo, de los engaños disfrazados del diablo que nos atrapan. Necesitamos mantenernos a salvo. Entonces, la salvación viene a ser nuestro escudo. La salvación viene a ser nuestra protección. La salvación viene a ser nuestro casco, como la Biblia lo enseña. Vamos a leer Efesios capítulo 6, versículo 13. Y si crees que te estoy enseñando todo sobre la salvación, estás equivocado. Todavía hay más cosas. Efesios 6, capítulo 13. Dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estés firmes. ¿Que tomes qué? La armadura. ¿Que tomes qué? La protección. Entonces, a ver, si yo ya soy salvo, ¿por qué tengo que tomar la protección? Vamos al versículo que sigue,
vamos a brincarnos hasta el 17, por favor, porque ahí viene toda la armadura de Dios, viene enumerándose, los siguientes versículos viene enumerándose toda la armadura de Dios, pero quiero brincarme hasta Efesios capítulo 6, versículo 17, que dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces aquí nos está enseñando: toma el yelmo de la salvación. Va. Pues si no lo tengo ya. Aquí el apóstol Pablo está manejando la dualidad de la vida nuestra, la dualidad de la vida de nosotros. Que a ratos somos personas naturales y a ratos somos personas espirituales. Esa es la dualidad. Cuando andamos en el modo natural, sí, y que el diablo nos quiere atrapar, tenemos que volver a lo espiritual, tomar el salvo que soy, la persona salva que somos. ¿Sí me explico? Que ando por la vida y que me pega, ¡ay, un dolor! Y vamos con el doctor y el doctor nos dice: oye, tienes fregados los riñones. Toma el escudo de la salvación. Toma el escudo de la salvación. Hey, tú eres hijo de Dios, tú eres salvo. Y ninguna enfermedad podrá quitarte la vida. Entonces ahí toma tu salvación. Está hablando de la dualidad de nuestras vidas. Sí somos salvos, pero nos está enseñando a echar mano de la salvación cada vez que sea necesario. A recordar, a retomar, a reavivar y a recuperar nuestro estado de fe en cuanto a quienes somos en Cristo Jesús. Mira, esta analogía del casco, o sea, yelmo significa casco, yelmo de la salvación. Esta analogía del casco, sí, que usa un soldado en la guerra, nos enseña la importancia de entender y dimensionar la salvación. O sea, esta analogía del casco, el apóstol Pablo comparó la salvación con un casco de guerra. Eso significa analogía, ¿sí? Entonces hizo la comparación, o hizo la, ¿cómo se dice? Hizo la... Sí, la analogía, pero en otra palabra, otro sinónimo, explicación. Usó como ejemplo el casco de guerra, las funciones de un casco de guerra, lo usó como ejemplo para enseñarnos los efectos, el uso y el poder de la salvación. Nos está diciendo, la salvación es como un casco, hace el trabajo que hace un casco. Eso es analogía, ¿sí? Entonces, con esta analogía nos está diciendo la dimensión, ¿sí?, y la importancia de la salvación en nuestras vidas. Con esta analogía podemos entender. Entonces nos enseña esta analogía que sí es cierto, Jesús nos salvó, pero es nuestra responsabilidad vivir en ella todos los días. Sí es cierto que Jesús nos salvó, ya somos salvos, pero es mi responsabilidad que saliendo de aquí no alguien me provoque y yo lo agarre a golpes. Esa es mi responsabilidad, mantenerme salvo. Sí es cierto, yo ya soy salvo, pero mi responsabilidad es, saliendo de aquí, no sacar al violento que yo era, porque el violento que yo era ya murió. Ya murió. Entonces, por eso dice, toma el casco, ponte el casco, reacciona, recuerda quién eres, recuerda que eres salvo. Te das cuenta que la salvación va más allá de si se pierde o no, se aprende a vivir. ¿Sí? Y como te digo, y Mario, ¿por qué nos estás enseñando esto ahorita? Porque primero tengo que hacerte creer que ya eres hijo de Dios, y te voy enseñando por partes, y bien que lo has creído. ¿Por qué? Porque estás aquí,
¿Crees que Dios ya te salvó? ¿Crees que Dios ya hizo grandes cosas en tu vida? ¿Crees en el poder de Dios? Tus acciones testifican viniendo acá al congregarte. Entonces, ahora te estoy enseñando algo más sólido, algo más fuerte sobre el tema de la salvación. Pero no te puedo enseñar esto hasta que primero te convenzas de que Dios ya te ama, de que Dios ya te perdonó, de que Dios ya te salvó. Cuando ya entendiste eso, te puedo enseñar esto, ¿sí? Y todavía hay más cosas. Entonces, dice Filipenses 2:12, te decía que nos enseña la responsabilidad de la salvación. ¿Y qué dice Filipenses 2:12? Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ¿qué debemos hacer? Ocuparnos de nuestra salvación. Entonces sí, Dios ya nos salvó, pero es nuestra responsabilidad ocuparnos de nuestra salvación. ¿De qué? ¿De seguirnos salvando? No, de mantenernos salvos. Ya no soy esa persona que decía que yo era. Ya Jesucristo me dijo que Él me había hecho una nueva persona, porque es lo que le decimos cuando una persona viene a Jesucristo. Dios ya te liberó, imagínate. O sea, cuando viene una persona, por ejemplo, a Abby, decirle, Abby, ¿sabes qué? Dios ya te libró de esa esquizofrenia. Ahí se ve muy claro. Tenemos que creer y tenemos que tomar. Si ya me libró, yo tengo que rechazar eso en mi vida. Si yo ya me libró de esos problemas, de esa persona, yo tengo que rechazar esa persona. Eso es ocuparse de nuestra salvación. Eso es ocuparse de nuestra salvación. Por eso sí, ya Dios nos salvó, pero es nuestra responsabilidad mantenernos en la dimensión y en el poder que nos salva. ¿Sí se entiende? Bueno, esta analogía nos enseña que la salvación es un recurso, una herramienta, la cual aprendemos a usar, a tener con nosotros siempre. Que el casco es algo que usamos. La salvación es un recurso, es una herramienta de la cual echamos mano. ¿Para cuándo? Para cuando necesitamos protegernos. ¿De qué? De los ataques. Mira, el casco protege un área delicada, vital y muy expuesta, que es la cabeza. Es un área muy delicada. Imagínate, yo estoy ahí lo voy a poner como la época medieval, ¿verdad? Por la armadura. Imagínate que estás peleando, ¿no? Ahí con alguien, estás peleando. Y alguien por atrás llega y ¡pum! Te da un machetazo. Es un área expuesta. Pero el casco te libra, el casco te protege. Protege esa área expuesta. Fíjate bien, dice la siguiente parte. El casco de la salvación protege de ataques espirituales nuestra cabeza espiritual, es decir, nuestro interior o nuestra mente. El casco de la salvación protege nuestra cabeza espiritual, es decir, nuestra mente o nuestro interior. ¿De qué? De los ataques espirituales. Los ataques espirituales, el casco de la salvación. Por eso es muy importante aprender. Y te lo decía el domingo pasado, de qué Dios nos salvó, y uno de los puntos que te decía, libertad del pecado, ¿sí? Y ahí vienen los demás. ¿De qué nos salvó? De la vieja vana manera de vivir. ¿De qué nos salvó? Entonces, el casco de la salvación. ¿Por qué? Porque cuando viene el diablo a atacar nuestra mente, híjole, cuando entra algo muy sutil en nuestra mente del diablo, qué difícil
es quitárselo. Algunas personas pasan años hasta que el diablo no les pega una zarandeada. Pueden entender que el diablo sutilmente les había metido una cosa en la cabeza y ahí estaba, bien metido, causándole muerte espiritual, causándole, ya después viene el pastor, no entendí, no, perdóneme, yo no sabía yo que eso estaba mal. Por eso es muy importante entender la salvación, entender de qué Dios nos ha librado y aprender a vivir protegiéndonos de las sutilezas del enemigo. Mira, el casco de la salvación puesto mantiene nuestras vidas enfocadas en nuestra salvación y así seguir avanzando en el proceso de la renovación de nuestra mente. Mantener el casco puesto nos mantiene enfocados en la salvación, porque ¿qué es mantener el casco puesto? Es decir, yo inicio hoy mi vida, inicio hoy mi día, no olvidando que yo soy salvo, no olvidando que yo ya no soy el que era antes. Mario, un traguito de cerveza. No olvidando que yo soy salvo. Oye, Mario, vamos a robarnos eso, no olvidando que yo soy salvo. Mario, vamos a hacer esta cosa, vamos a golpear a esta persona, no olvidando que yo soy salvo. Trayendo el casco puesto, me mantengo enfocado en quién soy ahora. Eso es salvación. Me mantengo enfocado en quién soy ahora. ¿En quién soy ahora? Escucha bien esto. Nuestra mente protegida por la salvación está sana, libre para vivir, para operar positivamente. Estando nuestra mente protegida con el casco de la salvación, nuestra mente está libre. ¿Para qué? Para vivir y para ser positiva. ¿Por qué? Porque si tú te mantienes en la salvación, te mantienes creyendo en lo que Dios ha hecho en ti. Y si te mantienes creyendo en lo que Dios ha hecho en ti, tú estás enfocado viendo el poder de Dios. Y cuando estás enfocado viendo el poder de Dios, estás enfocado en que las cosas imposibles son posibles. Y cuando estás enfocado en eso, cualquier cosa que venga a tu vida como buenas oportunidades o problemas, los vas a ver con los ojos de poder y posibilidad en los que vives. Pero cuando no traemos el casco de la salvación puesto, cuando andamos por acá y por allá, no sabemos ni quiénes somos. Y cuando menos pensamos, algo nos atrapa. Y yo con todo respeto y porque yo sé que yo veo a personas, y no le digo a ustedes, actuar sin salvación. Yo veo a personas, ay, ¿qué me pasó esto? Actuar sin salvación. Veo a personas decidir, o sea, cristianos, como le digo, no me refiero a ustedes, a personas, porque a veces me platican o me dicen sus cosas. Y ahorita te voy a decir algo, no sé si ya lo he dicho, pero ahorita lo voy a decir. A actuar sin salvación. A actuar sin salvación. Vienen cosas, ataques a su vida y actúan sin salvación. Por ejemplo, en la alianza, yo estoy en el grupo de la alianza de jóvenes, y hace unos meses atrás publicaron, vamos a orar por fulano pastor porque le dio cáncer de médula ósea. Y como dice la canción, yo sé que mi Dios puede. Y a ese pastor yo no lo conozco, más bien no lo conocía, lo conocí ahora en la posada. Lo conocí, pero ni me acerqué a él. Nomás lo conocí de vista. Cuando publicaron ahí, vamos a orar por este hermano y vamos a levantar ofrendas de ayuda, ok.
nació en mí el deseo de ayudarle, de ir y buscarlo y orar con él y orar por él. Inmediatamente la voz del Espíritu me dijo: te van a rechazar. Y ok, lo dejé. Pero siguieron los mensajes, una semana, otra semana y otra semana. Y un día que andaba inspirado dije: le voy a hablar para decirle que mi Dios puede. Y le hablé a ese pastor. ¿Y sabes qué me dijo? Le agradezco, pero por favor le pido que respete lo que estoy viviendo. Me dijo: yo ya hablé con la alianza, yo ya hablé con la iglesia y voy a dejar las actividades y voy a dedicarme a vivir mi proceso. Entonces le pido por favor que respete mucho esta situación tan difícil que estoy viviendo. Actuar sin salvación. Me dan ganas de decirle: si conocieras el don de Dios, ¿y quién te dice que te puede sanar? Tú le dirías: sáname. Rendirse a un cáncer. Y me dijo: si se acuerda de mí en sus oraciones, pues se lo agradezco mucho. Me dan ganas de decirle: olvídese que ora por usted. ¿Por qué? Porque en la incredulidad Dios no obra. Que les enseñé hace poco, para que Dios bendiga la fe, dice Pablo en Romanos, tiene que ser en común. Yo creo que Dios te sana y tú también tienes que creer que Dios te sana para que esa oración tenga efecto. Fe en común, creer en lo mismo los dos. Es lo que te digo, operar sin salvación, vivir sin salvación. Eso es la verdadera salvación. Creer en el poder maravilloso de Dios que opera en nuestro ser. Eso es salvación. Tomar la salvación es tomar quién soy. Tomar la salvación es determinar cómo voy a vivir. Tomar la salvación es vivir en la vida nueva. Tomar la salvación es vivir en poder del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Tomar la salvación es vivir con expectativas poderosas. Por eso hay personas que tú los ves dimensionando su vida espiritual, wow, porque lo que Dios hizo en ellos, o sea, es tan grande que ellos lo saben, o sea, no tienen la duda de que hay un Dios que hace lo imposible posible. Entonces, solo puedes tener una constante expectación de lo bueno si estás más consciente de la palabra de Dios que de cualquier otra cosa. Por eso es muy importante mantenernos inspirados. Vas a la iglesia y recibes inspiración. Es muy importante mantenernos inspirados. Entre más escuchas la palabra, más te acuerdas, más tu mente está viendo las expectativas poderosas del reino. Pero cuando dejamos de oír palabra, en este mundo solo vemos maldad, vemos malas noticias, vemos problemas, vemos gente mala. Y al rato acá estamos actuando igual, porque nos contagia lo negativo. Nos contagia lo negativo. Por eso es muy importante mantenernos en las cosas espirituales, viendo la palabra de Dios, creyendo la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios para mí? Una creencia correcta produce acciones correctas. Entonces, establece bien lo que crees. Como por ejemplo, esa persona no ha de creer que Dios sana. También fui a visitar un pastor hace poco y Josué me lo dijo. Josué estaba conmigo
Y Josué escuchó y me dijo, le hablé de las sanidades y de todo eso. ¿Y sabes qué me dijo? A mí me gustaría ver eso. Eso me dijo, ¿sí o no, Josué? Eso me dijo. Yo cuando las personas vienen a mí, dice, yo nomás oro. Y a ellos siguen su proceso de sanidad con los doctores y todo eso. Dice, no es que no crea, dijo, pero nunca lo he visto. O sea, y dices tú, ¿por qué es pastor? Porque está joven y porque el pastor de esa iglesia murió y lo pusieron a él, lo escogieron a él. Y ahí está haciendo lo que puede. Pero no sabe del poder de Dios. Dice, me gustaría un día ver eso. ¿Te das cuenta? Entonces, una creencia correcta puede producir acciones correctas. Por eso es muy importante, una creencia incorrecta puede producir lo contrario. Y mientras esta persona no pueda caminar y creer en el poder de Dios, sus acciones no van a conectar con el poder de Dios. Por eso es muy importante las creencias correctas. Por eso yo sé que entre más yo te hable del poder de Dios, más tú vas a creer en el poder de Dios. Por eso yo siempre te he dicho, aquí siempre vas a tener la oportunidad de que tomes el poder de Dios. Cuando Dios me usa aquí, cuando Dios a través de los dones se manifiesta en tu vida, por eso siempre ven cada domingo. Si tú vienes con expectativas cada domingo presentando a Dios tus necesidades, un día Dios me va a decir, hey, háblale a fulano, dile que venga porque está presentando sus peticiones delante de mí y yo lo quiero bendecir. Ven siempre a la casa de Dios ofreciendo alabanza, fruto de labio a Dios. Dios mío, te presento esto. Dios mío, aquí estoy para esto, delante de ti. Y te digo, y la otra oportunidad, cuando tenemos la conferencia, o sea, siempre vas a tener la oportunidad, iglesia, de caminar en el poder de Dios. Nunca te rindas a los engaños, enfermedades y problemas del diablo. Nunca, siempre vas a tener el poder de Dios a tu disposición. Yo por eso cuando invito a ministros, invito ministros poderosos en obras, porque la Biblia habla de los ministros poderosos en obras y también habla de los que no sirven para nada, más que para hablar. Sí, también los habla. La salvación nos mantiene unidos a nuestro Dios y Padre y nuestro Señor Jesucristo a través de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Ya por último, nomás quiero leer estas citas. Juan 14, 16 y 17. Dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios que Dios tiene para con nosotros. Mira, hay gente que se mofa de que ay, es que Dios es tan bueno conmigo y Dios me ama. ¿Ah, sí? Ah, qué bueno que creas en el amor de Dios, pero el verdadero amor de Dios hace esto. Mira, dice, Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios. Y Dios en él. Ese es el verdadero amor a Dios. El que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Versículo que sigue. Y en esto, el amor que decimos tenerle a Dios se perfecciona. Di conmigo, se perfecciona. El amor que le tenemos a nuestro Dios se perfecciona. Dice, en nosotros, ¿para qué? Para que tengamos confianza en el día del juicio. Ahí está la confianza de nuestra salvación. Vivimos confiados de esta salvación, dijo el apóstol Pablo. Vivimos seguros de esta salvación. ¿Por qué? Y vamos a llegar al día del Señor cuando Él venga confiados en esta salvación. ¿Por qué? Porque Mario les dijo, porque el youtuber dijo, porque el de Facebook dijo,
Porque los títulos ahí bonitos, ¿cómo se dice? Las publicaciones padres de Facebook lo decían. No, por lo que dice este versículo. Lo que completa dice, vamos a llegar delante de Dios bien confiados. ¿Por qué? Por lo que dice, mira. Pues, como Él es, ¿qué dice? Somos nosotros en este mundo. En este mundo, en nuestro proceder en la vida. Porque como Él es, soy yo. O sea, yo vivo en la vida de salvación. Por eso estoy seguro de ¿qué? De mi salvación. Estoy seguro de mi salvación porque permanezco en Dios. Y porque como Él es, soy yo. Por eso estoy seguro de salvación. No porque lo dijo una publicación bonita de Facebook. No porque lo dijo un youtuber. No porque lo dice alguien en una plataforma de internet. No. Porque yo permanezco en Dios y Dios permanece en mí. Y porque como Jesucristo es, soy yo en esta vida. Por eso soy salvo. Por eso voy a llegar confiado al cielo, porque sé que permanezco en mi Dios. En eso se basa la seguridad de la salvación. En eso se basa la seguridad de la salvación. Y lo digo con euforia, iglesia, porque sé que hay mucho material en el internet que confunde. Entonces, vamos a vivir ocupados de nuestra salvación, como decía Filipenses capítulo 2. Ocupados, viviendo la realidad de que soy salvo, viviendo el poder de ser salvado, viviendo el poder de la libertad. Fui libre de esa persona, fui libre de esos problemas, fui libre de esas cosas, fui libre de esos vicios, fui libre de esas ataduras. Vamos a vivir así y quiero rápido que te pongas de pie. Jonathan, ¿me ayudas por favor? Quiero que ahí donde estás, como te digo, de verdad, amo el que estés aquí y le doy gracias a Dios porque estás aquí. Le doy gracias a Dios porque Dios está obrando en tu vida, porque ha hecho grandes cosas en tu vida. Y hay un versículo que dice, estando persuadido de esto, y yo sí estoy convencido de eso, que quien inició la obra en ti, la va a perfeccionar. Quien inició la obra en ti, quien puso en tu corazón el deseo de congregarte es Dios. Y quien puso en tu corazón el deseo de amar a Dios es Dios. Y quien puso en tu corazón el deseo de creer y servir a Dios es Dios. Y yo estoy persuadido de eso, de que es Dios obrando en tu corazón, y estoy persuadido de que Él seguirá trabajando en tu interior, seguirá trabajando en tu vida. Por eso yo te digo, cierra tus ojos ahí donde estás y di conmigo: gracias Dios, gracias Jesús por mi salvación. Soy salvo, me has perdonado, me has librado. Y yo viviré creyendo que soy salvo, que soy libre. Y en el nombre de Jesús, yo rechazo toda atadura al pecado, porque yo soy libre. Entonces yo renuncio a malos comportamientos. Yo rechazo malas acciones. Yo rechazo malos hábitos en mi vida. Y te pido perdón, Jesús. Limpia mi corazón. Y yo viviré creyendo que soy libre, que soy salvo. No más vicio en mi vida. No más engaño. Yo sé que tú has roto
toda atadura y yo soy libre. Gracias, Jesús. Espíritu de Dios, guía mi comportamiento, guía mis acciones, guía mis acciones. Y pido a los muchachos de la alabanza que me ayuden en esa última parte otra vez. Yo sé que mi Dios puede. Vamos a cerrar con broche de oro este tiempo. Llénate de convicción y alegría. Llénate de la obra de Dios. Deja que el Espíritu de Dios siga ministrando tu corazón. Que ministre. Dile, Dios mío, gracias. Ahora dile tú con tus propias palabras lo que crees. Dile con tus propias palabras: sí, mi Dios, sí, Jesús, yo creo que soy salvo, yo creo que soy hijo, yo creo que soy perdonado, yo creo que soy nuevo, yo creo que soy diferente, que tú poderosamente me estás transformando, poderosamente me estás cambiando, yo soy nuevo. Dile, habla con tu corazón. Entre más hablas, más salvación se produce.